Muy bien, chicos, entonces ya hemos visto el proceso de la respiración celular a nivel de mitocondria y el proceso de fotosíntesis. Como vemos, uno es productor de energía y el otro absorbe la energía, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta de que los procesos metabólicos que ocurren en los seres vivos son sumamente importantes para las funciones vitales, ¿sí?, propias de cada organismo. La respiración celular no se refiere exclusivamente al intercambio gaseoso. Se refiere más bien al uso de oxígeno y producción de CO2. Esta es la reacción misma. Vamos a ver ahora el intercambio gaseoso ya de manera de individuo, ya no a nivel celular, sino a nivel de individuo. ¿Cómo es que los individuos logran hacer el intercambio gaseoso? Pasamos a respiración en organismos. Vamos a ver los sistemas que tienen cada uno de ellos. Y chicos, empezamos con sistemas. La siguiente semana vamos a ver sistema digestivo, ¿sí? Así que nos vamos poniendo las pilas. Los capítulos que vimos ya no los vamos a volver a tocar. Repasen bien esto y aquellos que les vienen solamente 4 preguntas de biología, no tienen que saber todo el proceso del ciclo de Krebs, ni siquiera los que van para ciencia pura como tal, ¿sí? No necesitan saber todo el proceso, todos los nombrecitos, no, por favor, no se vayan a saturar con eso. Sería pérdida de su tiempo y demasiado esfuerzo en vano. No se estresen con ello. Tienen que saber qué es lo que ocurre, por qué ocurre y para qué, ¿sí? Eso es lo principal, que se entienda el proceso. Muy bien, en el caso del intercambio de gases en plantas y animales, en plantas, por ejemplo, en las plantas superiores, ¿no?, como en árboles, el proceso es a través de la difusión, a través de los estomas que tienen las plantas en las hojas y en los tallos verdes. Chicos, pero ojo, ¿solo estomas? ¿Se acuerdan de ello? ¿Solamente en estomas? No, ¿verdad? Recordemos que a través de las lenticelas también se hace intercambio gaseoso. ¿Recuerdan dónde están las lenticelas? En las ramas, troncos y tallos leñosos, ¿verdad? La lenticela es donde antes hubo un estoma. Y en el caso de las algas también hay difusión, pero es a través de la envoltura celular. Como son acuáticas, hay difusión simple directa. En los animales, como por ejemplo invertebrados, encontramos que en los celenterios, también llamados nidarios, ocurre el proceso de difusión, como en las hidras, en la medusa. En el caso de los insectos es a través de tráqueas. En el caso de los arácnidos, ojo, lo apunto por aquí, es utilizando la estructura pulmón en libro, que son como tráqueas modificadas nada más. Recuerden que arácnidos, pulmón en libro. Recuerden que arácnidos e insectos pertenecen a los artrópodos, junto con los crustáceos. En el caso de los crustáceos, ¿cómo es la respiración? Ellos tienen branquias, pero exactamente no son branquias como las de los peces, evidentemente. Su nombre específico es filobranquias, pero si no hay filobranquias entre las claves y solo hay branquias, obviamente sería branquias. Las filobranquias son las branquias de los invertebrados. En animales superiores ya la situación cambia. En los peces la respiración es a través de branquias como tal. En anfibios, por sacos pulmonares y ojo, recuerden, también cutánea a través de la piel. En reptiles, aves y mamíferos es a través de los pulmones. Hay algunos datitos adicionales que tengo que mencionarlos, ¿no? Por ejemplo, en algunos otros invertebrados, por ejemplo, en el caso de la lombriz de tierra, ella tiene respiración cutánea. En el caso de la esponja porífero, también lo va a realizar por difusión. Encontramos también en el caso de planaria, como es acuática, y de membranas delgadas, también es por difusión. Encontramos también en el caso de moluscos, depende, ¿no? Si son moluscos terrestres puede ser pulmón,
como una especie de pulmón en realidad, no es un pulmón como tal, no con alveolos y todo, no, estamos hablando del pulmón de un caracol, por ejemplo, ¿sí? O pueden ser también branquias, como en el caso de los moluscos acuáticos, ¿no? Como las ostras, las conchas de abanico, conchas negras, almeja, ¿no? Todos ellos son bivalvos y tienen branquias. En el caso de los equinodermos, la respiración de un equinodermo como una estrella de mar va a ser realizado a través de su sistema acuífero radial y gracias a que tiene branquias, a través de branquias. Muy bien, chicos, solamente estos datitos adicionales, por si por ahora les pueda venir en el examen, les mencionan alguno de ellos. De todas maneras, semana tras semana que vamos a ver los sistemas, lo vamos a ver grupo por grupo, de manera evolutiva, y ahí vamos a ir haciendo memoria del sistema respiratorio. La siguiente semana recuerden que nos toca sistema digestivo. El sistema respiratorio humano obviamente es mucho más complejo que el de los invertebrados o de otros vertebrados inferiores. Está formado por 2 pulmones en la cavidad torácica, con tráquea, laringe, bronquio, bronquiolo, sacos alveolares y los alveolos como unidad morfofisiológica o morfofuncional. Se encarga del transporte también del CO2, no solo el oxígeno, ¿verdad? Recuerden que el CO2 viaja a través de la hemoglobina como carbaminohemoglobina o también disuelto en la sangre como ion bicarbonato. Aquí vemos el CO2, el agua, ¿verdad? Gracias a la anidrasa carbónica, gracias a esta enzima, vamos a obtener las sales como tal, ¿no? Esta sal de carbono o el ion bicarbonato como tal. El menos va por aquí, ¿sí? Y el ion bicarbonato. Puede viajar entonces como carbaminohemoglobina o ion bicarbonato. Ojo, estamos hablando del CO2, ¿eh? El CO2. Y el oxígeno, ¿cómo viaja en la hemoglobina? Como la oxihemoglobina. Recuerden que la hemoglobina es una proteína de transporte. ¿Qué transporta? Oxígeno. En sus aparatos, chicos, les ponen algunas imágenes de referencia, ¿no? Tales como los estomas de las plantitas para la salida del oxígeno y la entrada del CO2, ¿verdad? Aquí parece que hay un pequeño error en la imagen. Obviamente tiene que entrar el CO2 del ambiente y salir el oxígeno, ¿no? Es lo que ocurre aquí. Por ejemplo, bueno, aquí hay salida de agua en procesos de transpiración, por ejemplo. Les ponen también estas imágenes de referencia en la respiración cutánea que puede tener un anfibio o una lombriz de tierra, las branquias externas que tienen algunos anfibios, ¿no? Que realizan metamorfosis, la respiración traqueal de los insectos, ahí están las tráqueas, miren el estigma o espiráculo por donde ingresa el aire al cuerpo del animal, el famoso pulmón en libro, en el caso de los arácnidos, ¿no? Tienen como tráqueas modificadas. En el ser humano vemos un sistema mucho más complejo, con pulmones, sacos alveolares y los alveolos como tal, como unidad que contiene a los capilares en donde se realiza el intercambio gaseoso. Miren, aquí está el alveolo. Vemos cómo va el flujo de sangre y debe de ir captando el CO2 de nuestra sangre venosa y cuando ingresa el oxígeno del aire se convierte en sangre arterial. Esta transformación metabólica se da en los alveolos pulmonares. Por aquí viene sangre venosa, sangre con CO2. El CO2 sale y entra el oxígeno, ¿no? Y aquí está el aire entrando y saliendo a través de nuestra respiración. Recuerden que en la inspiración, el aire cuando entra a los pulmones, nuestro diafragma desciende, ¿no? Porque aumenta el volumen pulmonar. Los pulmones se expanden. Ocurre la contracción de músculos pectorales. Ocurre la contracción de los músculos intercostales porque se expande. En cambio, en la expiración, cuando el aire sale de los pulmones, el diafragma se eleva, el diafragma sube. ¿Por qué? Porque el pulmoncito disminuye de tamaño. Ocurre relajación de músculos pectorales menores y relajación de músculos intercostales. En teoría es más fácil expirar que inspirar.